Bueno, muy bien, muy buenos días, Salomón. Es gusto de saludarlo. Muy buenos días, Hernán, y muy buenos días a los compañeros que nos acompañan el día de hoy en el máster, a nuestros fieles oyentes que se encuentran allá listos en sus casas y escuchándonos. Sí, señor, hoy tenemos invitado a Hernán Polomelo. Hernán Polomelo es el presidente del sindicato de los profesores PTA, del programa Todos a Aprender, y lo hemos invitado en esta mañana para que nos comente cuál es la problemática que están viviendo los compañeros PTA en toda Colombia, y no solamente los tutores del programa Todos a Aprender, sino que también hay otras personas, los que reemplazan a los que se van de tutores PTA, porque es una problemática social muy grande. No sé si ya Hernán estará conectado para que saludemos a la audiencia. ¿Qué más, Hernán? Sí, muy buenos días, profesor Sigifredo. Hernán, al programa de difusión directiva, es el programa de los directivos docentes de Ibagué, del Tolima y de Colombia. Si tienen algún periférico que esté conectado con el programa, es bueno que le bajen volumen, porque si no nos hace retorno. Listo. Hernán, cuéntenos cómo es la historia del PTA y cuál es la problemática que en estos momentos tenemos con el PTA. Ok, nuevamente extiendo un saludo especial a todos ustedes, compañeros del máster de esta emisora tan importante, Difusión Directiva. Usted, compañero licenciado Hernán Sigifredo, compañero del máster, no recuerdo el nombre. De todas maneras, Salomón, para mí es un placer saludarlos. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos muy bien. Fuerte y claro. Siga, Hernán, lo estamos escuchando muy bien. Bien, entonces, sí, lo que pasa es que me tocó desde el celular. A veces no, el sonido no es tan alto. Entonces, por eso no escucho el retorno. Bien, entonces, tal como usted nos consultaba y lo hacía en el preámbulo, profe, nosotros acá en Córdoba organizamos la subdirectiva de tutores del programa Todos Aprender sin Altraedu. Es una organización sindical que nació en el año 2017, en la coyuntura que existió para ese entonces sobre la incertidumbre que reinaba acerca de la continuidad o no de este programa, que ha generado impacto en el componente de calidad de la educación pública en Colombia. Como bien lo anotaban ustedes, ¿qué pasó? Que se nos perdió el audio. Del área de educación inicial y transición. A los docentes de transición que conforman lo que en el ministerio denominan educación inicial y la política educativa también de primera infancia. Asimismo, docentes de básica primaria de grado primero a quinto. Desde su creación en 2011, el programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional ha sido una de las principales estrategias gubernamentales para promover la educación de calidad, como lo decíamos, a través de la formación y el acompañamiento docente en servicio en establecimientos educativos de carácter oficial. El programa tiene amplio reconocimiento y es considerado por la comunidad nacional e inclusive internacional como un ejemplo de buenas prácticas en formación docente. En el 2018, el Programa Regional para el Desarrollo de la Profesión Docente en América Latina y el Caribe, PREDAL, reconoció al PTA como una experiencia innovadora en materia de formación docente. Adicionalmente, el pasado mes de septiembre del año anterior, la UNESCO notificó al Ministerio que el programa quedó seleccionado como uno de los 10 mejores proyectos de la edición 2020 en su área denominada Prácticas Destacables para el Mejoramiento de la Eficacia de los Docentes en todo el mundo. Entonces, en el marco de este contexto, compañeros, nosotros pues consideramos que esta es una estrategia que, dado el tiempo que ya lleva de implementación, requiere de ir consolidándose a través de una política educativa estatal
que la consolide en el tiempo, ¿verdad? Que sea un proyecto o una estrategia pedagógica que continúe desarrollando pues ese trabajo que adelanta a través de los tutores, los formadores y el equipo misional del ministerio en los establecimientos oficiales. Quizás ya podemos ir diciendo que el tiempo le va decantando muchas experiencias, va sirviendo como una experiencia de piloto que le ha permitido ya conocer qué tanto en realidad ha funcionado o no el programa. Entonces, estos reconocimientos que anotaba, pues permiten un poco describir que en realidad el programa ya cuenta con, digamos que los precedentes necesarios que le pueden permitir ir pensándose en dar ese salto para configurarse como una política de Estado. No obstante, lastimosamente, quizás todavía no existe esa voluntad política desde los entes gubernamentales, y pues la idea es que como organización pues asumamos esas banderas y sigamos buscando esos canales que permitan consolidar el proyecto para que no quede sumiso a la voluntad, ¿sí?, o a la discrecionalidad de la coyuntura de gobierno que se acerque cada 4 años o cada 8 años para el efecto cuando estuvo vigente el tema de la reelección presidencial. Entonces, es eso. Hernán, La idea es, sí, Hernán, adelante, profe. bueno, todos conocemos qué es el PTA, que es un programa que nació con el gobierno Santos y luego le dio sucesión al actual gobierno. Lo que queremos saber es, de acuerdo a las negociaciones que se han hecho con el Ministerio de Educación Nacional, se ha demostrado que mientras los docentes de aula, los docentes de apoyo y los docentes en general tienen estabilidad laboral, los del PTA no la tienen. Los del PTA están en una planta temporal y hay algunos provisionales que están haciendo las veces de PTA, pero que también en cualquier momento pierden su estabilidad laboral, más los compañeros docentes que entran a reemplazar al compañero PTA que está en comisión o que está en temporalidad. Expliquémosle a la audiencia esa problemática y por qué nosotros hoy estamos haciendo este programa y estamos visibilizando la situación que se está viviendo. Y de paso un saludo para todos nuestros amigos allá en Montería, en Córdoba. Muchas gracias, sí, señor. Bueno, tal como usted lo describe, profe, nosotros como organización sindical filial de la Confederación y Federación CGT Utrade, hemos tenido la posibilidad por 2 años consecutivos de participar en las negociaciones nacionales que se adelantan ante el Ministerio, ante la Mesa Sectorial de Educación y ante el Ministerio, ante la Mesa Nacional también que se crea por parte del gobierno. Entonces, las experiencias, como usted lo notaba, profe, han sido bastante desalentadoras porque lastimosamente allí es la oportunidad en la cual elevamos esas circunstancias, esas dificultades que tenemos en cuanto a lo que corresponde a la parte de los derechos laborales y prestacionales de los trabajadores que fungen como tutores en los establecimientos educativos del país. Efectivamente, el programa funciona a través de una planta temporal. Esta es una figura jurídica que se crea a partir de la Ley 909 de 2004. Esa planta temporal lo conforman docentes del sector oficial y docentes que son seleccionados, en primera instancia eran seleccionados a través de convocatoria por el Ministerio de Educación Nacional, la cual un gran porcentaje hoy por hoy son los que están laborando como docentes del sector privado, del sector externo, es decir, que no hacen parte de la planta oficial, y docentes del sector oficial que bajo la figura de comisión son docentes, son tutores, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, ahora la organización sindical ha procurado, dado el tiempo, como les decía anteriormente en la introducción de este espacio, dado el tiempo de vigencia del programa, de su implementación,
de todo lo que ha representado pues en cuanto a los impactos positivos en el mejoramiento de la educación en Colombia. Es bueno que los documentos y los lineamientos que el ministerio traza para el funcionamiento del programa, entre esos las directivas, las circulares, visibilicen a la figura de un tutor, específicamente visibilicen la figura del tutor de la planta externa, porque si bien el programa fue concebido para un proceso de formación a los maestros del sector oficial, para que luego regresaran a las aulas y replicaran pues todo este conocimiento, toda esta formación, toda esta experiencia pedagógica en lo que corresponde a estrategias de la enseñanza que se trabajamos, es conveniente que también se le dé ese lugar al docente tutor del sector externo que fue seleccionado por el ministerio. Bueno, hoy fue trasladada esta función a los entes territoriales, que ha traído sus pros y sus contras, pero eso es otro punto allí que más adelante, si nos regalan otro espacio, lo tendremos a analizar. Pero lo cierto es que queremos garantizarle esa estabilidad laboral al docente de la planta externa, al docente tutor, que también ha llevado sobre los hombres y bajo un gran sentido de pertenencia las políticas educativas del PTA. Hay una circular en especial, que es la circular 45, que lastimosamente esa circular... una pregunta. Sí, adelante, profe. Usted bien nos decía, hay unos tutores del PTA que son tutores que son de planta, que concursaron para ser PTA y en estos momentos están en comisión como PTA. Pero usted también aquí nos revela que hay unos docentes que no están vinculados al magisterio, que se vincularon, o mejor, que se han vinculado en calidad de provisionales, pero que cuando termine la comisión del PTA, estos docentes pierden sus trabajos. ¿De cuántos docentes estamos hablando aproximadamente en Colombia? Bueno, estamos hablando de un número bastante significativo, alrededor de 4.500 tutores, que somos, pongamos que de esa planta estamos un promedio de 3.500 tutores del sector privado, sí, aproximadamente. Y como usted anotaba, el riesgo para esta planta es que lastimosamente se pierda la inversión que el gobierno ha hecho en cuanto a la formación que también ha dado a estos tutores, y se pierda porque simplemente no se garantice en los documentos y orientaciones que se trazan desde el MEN para la entidad territorial algunos criterios que ya están contemplados en la jurisprudencia constitucional, partiendo primero de nuestra Carta Magna, como es la Constitución de 1991. Entonces, esos criterios son los que en uno de los documentos orientadores del Ministerio queremos que se plasmen, como son los criterios de estabilidad reforzada, estabilidad laboral reforzada o retén social. Estos criterios hablan de tres aspectos específicos en los cuales los docentes deben respetársele su estabilidad laboral, ¿sí? Sobre todo para cuando se dan esas situaciones en las cuales de manera discrecional el ministerio hace recorte de planta, o en su defecto las entidades territoriales certificadas también pues deciden por intereses propios de los gobernantes de turno hacer nuevas convocatorias. Entonces, recordemos cuáles son esos criterios que queremos que específicamente en la circular 45 permitan darle esa tranquilidad al tutor cada vez que termina el año. Son, primero, pues, que aquellas compañeras docentes que se encuentren en con licencias de maternidad vigentes, ¿sí? Activas, o que se encuentren en estado de embarazo y también pues representen ser cabezas de familia, pues como tal se les respete su derecho al trabajo, ¿sí? Esto parecerá a veces un poco exagerado, pero hemos encontrado muchos casos en los cuales las compañeras les desconocen estos derechos y de repente el ministerio decidió hacer un recorte en la planta y como no hay una orientación clara en las circulares del ministerio que especifique cuáles serían los criterios para saber quiénes quedan y quiénes salen, entonces queda eso mucho a la discrecionalidad del ente territorial y se pierde de vista este tema de la estabilidad laboral reforzada de que gozan algunos trabajadores, no solamente empleados públicos, sino también del sector privado,
para que se le respete pues su continuidad dentro de, el ejercicio laboral que está adelantando. En ese Perdón, mismo William, lo interrumpo. sentido, Esto, adelante, no, Hernán. tranquilo. Hernán, mire, aquí lo que nos parece a nosotros gravísimo, aparte de que no se les respete la estabilidad laboral reforzada, es, y lo vamos a decir por lo que sucede en el Tolima. En el Tolima, el PTA termina su labor en la institución educativa donde se encuentra y al final del año apenas se van los profesores de receso estudiantil, de receso académico, a ellos se les suspende el nombramiento, a los que reemplazan a los PTA se les suspende el nombramiento. Estos profesores PTA vuelven a las instituciones de base y para acabar de completar, a veces se demoran hasta, como sucedió el año pasado, 4 o 5 meses. que los nombraron como en julio o en agosto. En 2019 ocurrió lo mismo. En 2019, o sea que 2020, pues la pandemia. Estos profesores de reemplazo, pues quedaron cesantes como 6, 8 meses. Y entonces ellos, pues detrás del político, buscando a ver cómo los pueden nombrar para que los tengan en cuenta para hacer reemplazo PTA, se volvió una figura politiquera. Ahí tenemos el caso, entonces, cómo los políticos hacen leña de esta situación laboral inestable que sucede con los que reemplazan a los PTA. Pero igual sucede con los mismos PTA, porque entonces dice el gobierno, aquí ya no necesitamos en esta institución educativa un PTA. También hay grados para PTA, sí, señor. Y entonces los graduadas del programa PTA, y entonces ya no son más acompañadas. Ya no son más acompañados. Entonces es una situación compleja que me pareciera a mí que va a suceder como lo que pasaba con las madres comunitarias de bienestar familiar o lo que están viviendo también las famosas operadoras, es que se llaman, del PAE, del Programa de Alimentación Escolar. Orientadores, bueno. Es aterrador. ¿Qué más información tiene usted sobre el particular, sobre esta situación, bueno, Hernán? Efectivamente, por lo que usted muy bien anota, profe, es necesario que el ministerio tome atenta nota, y ese es nuestro deber, y ese es el primer rol que tenemos como organización sindical, poner en contexto en los espacios que se generan a partir de los pliegos de peticiones, poner en contexto y en conocimiento esas particularidades, esas situaciones que anómalas se vienen presentando en las entidades territoriales certificadas, para que el ministerio tome atenta nota y efectivamente tome cartas en el asunto. Sin embargo, a veces, pues bajo el, por decirlo de alguna forma, el escudo de la autonomía que la ley 715 entrega a las entidades territoriales certificadas para poder discrecionalmente hacer disposiciones frente a los programas que determina el ministerio, que solamente pues el ministerio alega su función es orientador, más que todo de sugerencia, y que llegue hasta allí, pues es un poco permisivo, se cae en la permisividad de que ocurra estas circunstancias en las cuales no se cumpla lo dispuesto primero en la ley 909, que habla sobre este tipo de plantas que se crean. Segundo, sobre las solemnidades que deben reunir los actos administrativos de prórroga que desde el mismo ministerio se exigen. Y tercero, el tema de los términos, el tiempo. Si usted me habla de que pasan 5, 4, 3, 6 meses, por favor, el programa, desde que manda su viabilidad técnica, la orientación, la orientación sobre el sí de la continuidad de la planta, especifica a partir de qué fecha debe iniciar el proyecto en los establecimientos educativos. De entrada, debe ser el referente el cronograma del calendario escolar que a nivel nacional y a nivel territorial se trace. Entonces, el calendario está desde enero, ¿sí? Y va hasta diciembre. No se justifica esta situación que se esté dando entonces en la ETC del Tolima. Pero le doy un datico adicional. Sucre, Sincelejo, ya es una entidad territorial que inclusive cambió la esencia del documento de vinculación del tutor, que debe ser un decreto, porque estamos hablando de entidades públicas.
y no un contrato de prestación de servicio, como es lo que se está presentando en estas entidades territoriales. Es decir, allí se está violentando el tema relacionado con acreencias laborales, prestaciones relacionadas con el tema de prima de servicio, prima de Navidad y demás, que se está vulnerando al compañero tutor que ejerce una labor importante en los establecimientos educativos y que está también siendo parte de la comunidad educativa donde es nombrado. Entonces, eso es por contarle un poco, apenas esa es como la punta del iceberg de todo este problema grande que se está generando en las entidades territoriales certificadas y sobre todo cuando no se orienta en los documentos, se desconocen derechos, los documentos que orienta el ministerio, derechos para que las entidades territoriales no transgredan esas prestaciones Muchas que gracias, como Hernán. trabajador Hernán, mire, tienen todos. aquí nos Pero yo le podría escribe, regalar otra situación nos para los docentes escribe, del sector oficial, Wilson Humberto señor. Sandoval. ¿qué es lo que dice Wilson Humberto? ¿Cuál es el comentario que hace? Y saludamos a José Ignacio Saavedra, nuestro presidente de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, que hoy se vino al estilo de León de Grave o de Neruda, con su, ¿cómo se llama esa? Boina. El nombre que se le utiliza a esa gorra que Boina. tiene José Ignacio. Boina, algo así. La cachimba, creo que es en Puerto Rico. En República Dominicana y en las Antillas se le llama a la gorra que se coloca cachimba. Bienvenido, José Ignacio. Y después del saludo de José Ignacio, Salomón nos va a decir qué es lo que comenta Wilson. José Ignacio, bienvenido. Un saludo, un saludo a todos aquí, superando unos impases técnicos, pero bueno, como siempre presentes y ya una vez después de la intervención de Wilson, haremos nuestra intervención. Muchas gracias, Sigifredo, y a todos por la invitación el día de hoy. Un abrazo. Ignacio, le cuento, José Ignacio, que tenemos aquí en este foro invitado a Hernán Polomelo, presidente del sindicato de tutores del programa Todos a Aprender, o como ahora le cambiaron la denominación y se llama el Programa para la Transformación de la Calidad Educativa. Entonces, un saludo muy especial. ¿Qué era lo que preguntaba Wilson? ¿Qué es lo que hizo Wilson? Bueno, aquí el compañero Wilson nos dice que con el PTA sucedió que acabaron las vacas gordas y ya no hay plata para nombrar a todos los reemplazos del PTA. Y pues aquí la pregunta para el compañero Hernán sería que si se ve reducidos los viáticos de transporte y los otros reconocimientos que le hacían a los compañeros del PTA, porque pues antes se veía que era como mejor. Y aquí una pregunta personal al compañero Hernán. El programa PTA pues nació para acompañar a docentes de primaria y en algún momento se sugirió que se pasara también a los de secundaria. ¿Qué se sabe de esto ahí, compañero Hernán? Bueno, Hernán, ahí le plantean dos inquietudes, lo escuchamos. Claro, empecemos por la última con relación a el deseo de que, bueno, si tuviéramos en una postura de progresividad por parte del ministerio y, bueno, por parte del gobierno, efectivamente en este cuatrenio se hubiese consolidado la ampliación de la cobertura de los grados, propuesta que también ha sido desde esta tribuna que representa Sinal Traedo elevada ante el ministerio. No obstante, el tutor, como es parte de la comunidad educativa y es una persona que siente en carne propia las necesidades de su comunidad educativa, apoya ya de manera voluntaria y de la mano del directivo docente, del rector, coordinador académico, a través de un cronograma, pues espacios importantes como son las semanas institucionales, en las cuales se integran a las CDA, comunidades de aprendizaje, docentes de áreas disciplinarias como lenguaje, matemáticas y, ¿por qué no?, maestros que ya traen del sector externo por parte del directivo para poder fortalecer esos temas relacionados con el currículo, con las estrategias, con el análisis de las matrices de aprendizaje, de referencia, bueno, todos los documentos de referencia que el ministerio trae. Pero lo ideal sería que dentro de la misión que se trazó como programa Todos a Aprender, se hubiese visto un avance hacia estos grados, y es que ya estamos en la capacidad de poder
llegar a trabajar por lo menos hasta la básica secundaria, hasta los grados 9. Pero la realidad es otra, no nos permiten desde el ministerio pues estar acompañándolos como propiamente planteado desde una ruta. Sin embargo, nosotros seguiremos insistiendo y por eso la necesidad de que si se consolida como política de Estado el programa, alcance a cobijar los grados de básica, secundaria y media. Con relación a la siguiente, a la primera que se planteó como interrogante, el tema del presupuesto, el recorte que se ha dado. Eso es un tema de, como decimos acá en la costa, un arma de doble filo, en el sentido de que es importante este presupuesto porque es el que ayuda a garantizar los acompañamientos al maestro. Para nadie es un secreto que el programa, a través del ministerio, uno de los fuertes que tiene es que está disminuyendo las brechas en lo que corresponde a la formación del sector rural con el sector urbano. El sector rural, ustedes saben que en Colombia es uno de los espacios geográficos más abandonados, lastimosamente, porque no se cuenta primero con unos servicios básicos. Sin embargo, también porque tenemos situaciones en las cuales el maestro no tiene al alcance procesos de formación que lo permanezcan actualizando en cuanto en lo que corresponde a los saberes disciplinares y el tema de currículo y el tema de planes de estudio y la articulación en su práctica pedagógica de los DBA, de los estándares, en fin. Pero el tutor, con su presencia, con su llegada, le ha dado ese nuevo aire al sector rural y ha empezado pues un poco a recortar esas distancias que hay entre la formación que se da entre la educación urbana o los procesos de formación urbana y los procesos de formación rural, e inclusive entre lo que corresponde entre la educación pública y la educación privada. Pero resulta que ya no contamos con algunos monumentos que permitían que el docente, que el tutor, estuviera haciendo presencialidad continua, ¿cierto? Entonces antes estábamos el mes completo y ahora solamente nos han reducido los acompañamientos a 15, 16, 12 días hábiles de cada mes, ¿sí? Y ahora con el tema de la emergencia de salud pública que vivimos, pues todavía se han agudizado más los asuntos, porque como ahora los acompañamientos pues se están dando por la mediación virtual, pues allí ya esto ha pasado a un segundo plano, el tema de los recursos que anteriormente se garantizaban cuando el programa en sus inicios se fundó. Pero el segundo aspecto de doble filo que yo le anoto, y para eso ya con eso termino. Asuntos jurídicos, Luis Alfonso Cano, señor, en el chat, aparte de saludarlo, dice: si se vincula al docente PTA por contrato de prestación de servicio, se vulneran los derechos laborales de los compañeros. El contrato laboral docente puede ser demandado como contrato realidad, ya que se dan los elementos de subordinación de un contrato laboral. Bueno, eso para que lo analice. Sí, la otra esencial del contrato de trabajo. Con respecto a la problemática PTA, es que pareciera que la bolsa del Sistema General de Participaciones está para reventar y entonces quieren como paulatinamente irle quitando poder a ese programa PTA para disolverlo en el tiempo. Nosotros planteábamos, y ahorita pues ya le vamos a dar la palabra a José Ignacio, planteábamos en el ministerio que así como existe en el decreto 2105 el docente de aula, el docente de apoyo, el docente orientador, pues que también entonces existiera formalizado el docente para la calidad educativa, que es como se le llama ahora el docente o el tutor, docente tutor para la transformación de la calidad educativa, que tenga los mismos derechos y las mismas garantías toda vez que ustedes fueron nombrados mediante un concurso de méritos. Entonces, José Ignacio, ahí le dejamos ese trompo en la punta de la uña, porque me parece que el tema de los PTA es bien complejo y yo creo que el otro programa podemos hablar de los PTA, pero también hablar de la problemática de los orientadores, que también es otra bomba de tiempo. Bienvenido, José Ignacio. Bueno, un saludo nuevamente, mi querido Sigifredo, Salomón, también al
profesor Polo, que hace parte en este momento de la bancada sindical y que pues hemos estado en el proceso de negociación ante el gobierno nacional. Decir también que precisamente iniciamos con esta parte, mi querido Entonces no nos deja Sigifredo. escuchar a José Ignacio. Es ahí, Sigifredo, sí, ya. Bueno, aquí me dicen en el máster que parece que el retorno lo da porque tienen algún equipo en altavoz. Entonces eso hace que se genere retorno. No sé si Sigifredo allí, si ya me está Ignacio, escuchando. No lo estoy escuchando. Un saludo para Fabio Augusto Suárez, que de la rama judicial, del combo de los camaradas de la rama judicial, que también es fiel escucha. ¿Ya mejoramos el sonido? No sé si Sigifredo acá se Ahora sí. está escuchando perfectamente. Siga, José Ignacio. Bueno, decir nuevamente después del saludo a todos los compañeros hoy a la audiencia en el departamento del Tolima, que como lo han planteado usted, pues hemos ya hecho parte de la terminación de la negociación frente al pliego de solicitudes de los directivos docentes en la mesa nacional, en la mesa de la Presidencia de la República, donde estábamos junto con usted en representación de la Central Unitaria de Trabajadores. Allí posteriormente daremos a conocer nuestro pliego, nuestros avances, pero fundamentalmente, y lo planteábamos en el programa anterior, pues el punto central, que era la unificación de la asignación adicional que había sido arrebatada a todos los directivos docentes del país y que pretendemos nosotros haga parte del salario básico de todos los directivos docentes, pues ha sido muy difícil, no ha habido la voluntad política y aun cuando ese acuerdo, Sigifredo, del cual usted también hizo parte con la señora ministra para que se nos restituyera el derecho, pues lo tenemos, pero no es una cuestión que tenga la fuerza jurídica para que en caso de que otro gobierno así lo determine, pues vuelva a arrebatar estos derechos de todos los directivos, como es la parte salarial. En el otro también es destacar que pues hemos podido continuar en el desarrollo de la negociación. Fuimos llamados, pues podríamos decirlo así, por todas las diferentes organizaciones sindicales, hicimos la mediación y afortunadamente, a pesar de las posiciones radicales que se han tenido por parte de algunas organizaciones, pudimos contribuir para que el desarrollo de la mesa en el Ministerio de Educación pudiera desarrollarse. Yo creo que eso ha sido muy importante, no solamente el planteamiento de los directivos, el planteamiento de los administrativos, el planteamiento que muy bien el profesor Polo decía del PTA, allí en la parte de esta negociación se pudo desentrabar y pudimos contribuir de alguna manera para que esto se llevara a cabo. Lo otro, mi querido Sigifredo, contarle a usted que estamos en el proceso de la formación ya, digamos así, de nuestra junta directiva para llevar a cabo en la ciudad de Montería en el mes de octubre, pero estaremos esta semana allí por una invitación en dos puntos importantes. Uno, preparando nuestra junta nacional. Dos, un tema también que logramos incluir, que es lo de la salud mental, donde estarán los compañeros de Antioquia, un modelo que nosotros tomamos, que retomamos y que en Bogotá ha sido un éxito, incluso presentado en la Unión Europea, en la OCDE, como uno de los ejemplos de mejoramiento de las condiciones de los directivos docentes. Seguimos en esta lucha. Yo creo que, Sigifredo, aquí es importante destacar dos aspectos. Uno, que es la visibilización de nuestra federación, el afianzamiento en esta mesa nacional, de la cual hemos aprendido muchas cosas, fundamentalmente en el proceso de negociación. Y quiero también comentarle que esta semana fuimos invitados por el gobierno nacional, por la Universidad Javeriana, la Universidad de La Salle, la Universidad de La Sabana, con empresarios por la educación, con quienes tenemos graves divergencias, sobre todo en el problema del manejo de la educación pública, pero misionalmente nuestra federación siempre hará parte en la construcción de la política pública, y estuvimos en el lanzamiento del libro, creo yo, Sigifredo, y usted como académico lo sabe, y Salomón, el libro más importante que ha salido en los últimos años, después de este que habían sacado el directivo docente en la MACA hace muchos años,
hoy sale este libro con la construcción colectiva, como decimos, desde la divergencia, desde el plano también la participación nuestra en el punto sindical y es el libro sobre el liderazgo y la participación en el escenario educativo, un libro que sin lugar a dudas pues lo haremos llegar al departamento del Tolima, pero insisto, muy grato que hayamos sido parte de este panel nacional e internacional que se llevó a cabo hace 2 días en el lanzamiento de este importante libro en el marco nacional del liderazgo de la mesa nacional, que también como parte del acuerdo, recuerde usted, Sigifredo, era parte de todos los procesos de formación. Creo que en ese afianzamiento y en ese proceso, la federación seguirá representando a sus directivos docentes en todo el escenario nacional y así como lo hemos hecho en el departamento del Tolima, que ha venido liderando muy importante las actuaciones en los escenarios tanto de participación al interior de la federación como en la representación en las mesas de negociación, que continúan, como decimos, y ya finalmente pues estaremos allí, hablé con el presidente Francisco Maltés para estar y coordinar una reunión allí en el departamento de Ibagué, lo mismo con el presidente Germán Patiño. Creo que este ejemplo en el departamento del Tolima dejó muy en alto, sobre todo Sigifredo lo realizado en la anterior convención. Para Montería queda un trabajo muy duro, muy arduo, pero muy seguramente contaremos allí con la experticia que ustedes y el ejemplo que dieron en el país de este gran evento de todos los directivos en la 4ª Convención Nacional. Por ello, esto es un informe y muy seguramente, insisto, Sigifredo, estaremos pendientes del proceso de la negociación y aquí pendientes con toda nuestra audiencia, con la vocería de los directivos docentes, no sin antes nuevamente saludar a todos los compañeros que hacen posible este programa, al compañero Polo, que han hecho una defensa exhaustiva allí, tan difícil ha sido, y sobre todo conociendo nosotros el proceso que se ha venido dando al interior del Ministerio de Educación y esperamos que el doctor Celis, quien hizo parte aquí de la Secretaría de Bogotá, pues escuche fundamentalmente también el pronunciamiento del PTA. Esa es la información, Sigifredo, mi querido Salomón y de todos los audiencia de nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, no se nos olvide que aquí hubo un evento el miércoles donde vino Francisco Maltés y vinieron todos los presidentes de las centrales, las tradicionales. Vino de la CTC, la CGT, la CUT, para crear la agenda social del Tolima. Y se está cocinando un evento con la colaboración de la Universidad del Tolima, donde muy seguramente todos vamos a participar. Tenemos evento para el 26. Sí, invitar a los compañeros. 26 de agosto, ¿qué vamos a hacer el 26 de agosto, Salomón? Vamos a salir a una jornada de protesta en seguimiento de las actividades del Gran Paro Nacional. Bueno, ¿y qué más? Porque ya se nos acabó el tiempo. El reporte de sintonía aquí. Nancy Gualteros, Claudia Rojas, Patricia Barrero, Jesús Jaidive, Jesús Bernal, Ivonne, Alberto Antonio Vélez de Roncesvalles, Sherman Díaz, Diana Ivette, que no falla, Bertulfo, Fabio Augusto Suárez, Luis Alfonso Cano, Pedro Bustos y los demás compañeros que de pronto se nos olviden. Excelente. Muchas gracias ahí por su fidelidad. Tenemos una muy buena participación en Facebook Live, en streaming y por supuesto en los transmisores de la 106.9 Radio Universidad del Tolima. Hernán Polo, muchas gracias por venir. Esperamos continuar con este tema dentro de 8 días. Mi querido José Ignacio, muchas gracias. Un abrazo, Salomón, y un saludo para toda la audiencia. Los despedimos con esta canción de Facundo Cabral y hasta la próxima semana. Bye, bye. Un abrazo. No se les olvide protestar y marchar. El 26 nos vemos. Sí, señor. Muchas gracias. Pero no había.